Los periodistas. Los periodistas. Aida Manso Maldonado, tenía tiempo que no hemos estado tete a tete platicando tú y yo solamente. Sí, Va a ¿verdad? estar el doctor Víctor Gómez, Olinto anda todavía en sus tareas de academia y nos pidió un tiempo de estar fuera Sí. y entonces volvemos a como lo hacíamos hace muchos años, que solamente platicábamos tú y yo algún rato, alguna cosa. Así es. Es que voy a sacar el provecho de esta reunión privada. Me parece muy bien. A ver qué tal sale. Bueno, cuéntame, ¿qué temas traes por ahí? Pues mira, ¿qué te cuento? Que el sábado, mis hijos vinieron a comer y resulta que dijeron, mamá, es tarde familiar, así que vamos a ver una película juntos. Anda, Les dije, no, a mí no me gustan las películas que ustedes ven porque ven películas de zombies, películas de terror y demás, ¿no? Y no, pero hoy sí te toca con nosotros. Bueno, pues así como no queriendo la cosa, pues ya me tuve que quedar. Digo esto porque no fue mi intención ver esa película. Pero ¿qué crees? Que fue una gran sorpresa. ¿ah, sí? Pues, si has oído hablar de la película, se llama La Sustancia, Eh, ¿no? Creo que la empecé a ver, pero no puede o sea, a ver, cuéntame, porque no Bueno, la he visto, no la he visto. te voy a decir que el asunto es que la insistencia en que yo estuviera con ellos es que era una película de Demi Moore. Y me dijeron, es de tu época, te gustan estas películas y demás. Tú has visto varias de ellas y adelante, ¿no? Entonces, la protagonista principal es Demi Moore. Aparentemente ahí Pero sale, es una película nueva, o sea, es una es película reciente. nueva, muy No es de la controvertida. época en la que Demi Moore acaparaba la atención No, 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 de nada que todas las ver. edades. Sin embargo, es una mujer muy atractiva. Ahí Sí, claro. aparentemente sale de 50 años. Yo creo que ya tiene un poquito más, no Yo sé creo que tiene exactamente. como Yo 69. creo, yo creo que ha de ser como de mi edad, pero bueno, Sí. el asunto es que sale una mujer muy guapa, eso hay que destacarlo, con una agilidad, física impresionante, ¿no? Entonces acá el asunto es que ella se dedicaba a programas de aeróbics. Y de repente, el asunto es que el jefe le termina diciendo que, pues, como que ya llegó a cierta edad en la que ya no puede seguir ahí. O en otras palabras, le dice, hay una frase que me llamó la atención. Le dice él, la mujer a partir de los 25 años deja empieza a perder por todos lados, ¿no? Casi empieza a ser ya un desecho a partir de entonces, ¿no? Y le dice que pues que prácticamente que ya es una mujer que ya no tiene que estar haciendo nada ahí y que tiene que ser reemplazada porque ya no tiene la belleza que el programa requiere. Entonces, de acuerdo a todo esto, este personaje es un personaje de lo más grotesco, vulgar, asqueroso hasta en sus modales, en su forma de ser, pero en ningún momento vi una crítica que dijera que me da asco el señor. Todo el asco se fue hacia la transformación y todo lo que sucede en la película. Pero todo este tipo de descalificativos, toda esta cuestión de qué horror, porque además pertenece, curiosamente sale cerca de la época del Halloween, porque pertenece al argumento del horror. Le llaman body horror y cosas así, ¿no? Este tipo de género. Entonces, esta es dirigida por Coralie Farget, y lo hace como una fábula que tiene que ver con el body horror, pero como una fábula grotesca, ¿no? Y de lo que se trata es de utilizar la transformación de un cuerpo
a través de estas obsesiones que tiene, que la exigencia de la sociedad te da, de cómo tiene que ser la mujer perfecta, ¿no? Oye, Es, está bueno el tema. sí, está muy interesante porque te está hablando de que el prototipo que se le impone a la sociedad, no solamente el medio artístico, sino a la sociedad en general, a la mujer. Y tú no puedes ser fea, no puedes ser gorda, no puedes ser esto o el otro. Tú tienes que ser lo que la gente, lo que la sociedad está esperando de ti. Entonces, pasa a un lado completamente qué es lo que tú quieres ser. Eso no cuenta, ¿no? Total que el asunto es que una persona les invita a que tome una sustancia milagrosa, precisamente llamada la sustancia. Por eso la película se llama La Sustancia. Ujú. Y esta sustancia lo que le va a hacer es que va a renacer el cuerpo de una joven perfecta, como pudiera haber sido ella en sus 25 o 20 años. Pero ¿qué crees? Que no, que tiene que haber una dicotomía aquí. No pueden existir las dos al mismo tiempo. Ah, caray. O aparece la vieja, O que la, se o supone que la, ella es o la la vieja de Demi nueva. Moore, o aparece la nueva, que se llama Sue. Y entonces esta mujer Sue llega a la televisión, porque obviamente, bueno, es que el proceso de transformación es complicado y demás, es doloroso, incluso ahí ves cómo se va transformando, y sí es impactante, ¿eh? Cómo sale del cuerpo prácticamente de la otra mujer a través de la espalda. Entonces, si la imagen de la película es Demi Moore acostada desnuda, con una cortada en la espalda tremenda, la columna vertebral, ¿no? Y de ahí surge Sue. Pero entonces tienen que estar intercambiando, o es Sue, o es Elizabeth, que es la protagonista de Demi Moore, o es Elizabeth. El caso es que esta Sue llega con toda, pues toda la experiencia que ya de Elizabeth tenía en su propia vida, con toda esta agilidad, esta elasticidad que tenía de Elizabeth, y pues obviamente se gana al productor mismo que había descalificado a Elizabeth y se queda seducido por ella, ¿no? De tal forma que lo interesante de todo esto es que ella, la nueva, se da cuenta del éxito que tiene y quiere opacar a la otra. Es decir, cuando le tocaba el regreso a Elizabeth, Sue dice, no, aguántate más, y entonces empieza a complicar el asunto porque en todo este proceso ella tiene que obligarse a tomar más sustancias, más medicamentos para poder continuar como Sue y no regresar como Elizabeth. Y Elizabeth se empieza a dar cuenta de todo esto y llega un momento en que llama por teléfono a quien le proporcionaba esta sustancia y le dice, en este momento puedes parar. Dice, pero ¿qué pasaría si yo paro? Que lo que ya se afectó, porque el cuerpo de esta mujer se iba deformando, se iba haciendo casi como un monstruo, incapacitado también. Dice que los efectos que ya sucedieron, pues ahí se van a quedar, ya no hay retroceso tampoco. Va a desaparecer vas a quedar tú, pero como estés hasta ese momento. Y ella lo piensa mucho, entonces, pero acá lo interesante de todo esto, porque cuando ella decide parar, aparecen las dos, es decir, para como vieja, como monstruo casi, y al mismo tiempo ve a Su, o sea, ahí sí se encuentran las dos, ahí se aparecen y viene un conflicto entre ambas, una, un ataque, una envidia de Elizabeth por Su, porque además le quitó su vida, ¿no? Se siente ya, se da cuenta que está totalmente desplazada. El caso es que siguen más cosas, ¿no? Pero lo que me llama la atención es toda esta necesidad de reconocimiento que tiene Elizabeth y por lo tanto se arriesga a todas estas cuestiones para seguir siendo bella, pero en el sentido de quiéreme, admírame,
porque yo vivo de esto. Sin esto yo no puedo ser. Entonces necesito que me quieras. Entonces te das cuenta el vacío en el que se vive esta persona y cuántas personas están en esta situación de tengo que ser lo que quiero, lo que quieres que yo sea, eso voy a hacer, porque tengo necesidad de que me aceptes, de que me quieras, de que me admires. Y entonces empieza a fantasear ahí con que llegaba al escenario y todos le aplaudían, pero siendo la que antes era, ¿no? Ujú. Entonces está muy interesante con toda esta situación. ¿Tú habías oído algo de la película No, o no, 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 nada? no. La Ya, confundí con otra. Ya esto que me estás diciendo no, no es lo que comenzaba yo a ver. No, yo soy malo para los nombres de las películas. La verdad es que ya, se me cuatrapea mucho. Pero qué interesante esto de llevar a la pantalla algo que, bueno, en la realidad no se podría hacer, pero que tiene que ver claro, en el fondo con esta necesidad de ser aceptado, por un lado y por el otro, el grande peso que tiene la imagen ante los demás, ¿no? O sea, sí, estas señoras que tienen 70 años y que quieren tener un cuerpo de chicas de 25 años y chicas de 25 años que quisieran tener la sabiduría o la experiencia de la exacto. señora. Quizá en la mujer tenga una connotación diferente a la del hombre, pero Sí, también hay hombres claro, vigoréxicos que claro. buscan tener un cuerpo por encima de su edad física, ¿no? Y poco se cultiva el tema de la edad mental. Ah, Eso sí, sería más interesante, ¿no? sí. Ni la emocional, ¿no? Y la Ni la edad emocional, claro, emocional, ¿no? claro. Entonces sí es muy interesante toda esta cuestión, pero sí se da definitivamente más en la mujer. La exigencia es mayor en la mujer, ¿no? El hombre puede estar panzón y hasta le dicen que tiene panza de felicidad. En Sí, cambio, sí, la algo hay, mujer no. sí, hay Sí, una frase coloquial, ¿no? así es. Sí, no, y se le ven bien ciertas lonjitas, no pasa nada, pero en cambio la mujer no puede tener esa posibilidad, pero también lo que esto genera es un gran vacío, porque entonces, ¿quién eres? Eres lo que quieren que tú seas y, y te tienes la posibilidad de pensar en quién eres tú, qué quieres ser en tu vida, o tienes que estar siempre a las exigencias del exterior de lo Es que se que eso espera. es lo que te marcan las redes sociales ahora. Claro. Este modelo leí un artículo hace algunas semanas sobre el Ujú. efecto de los selfies. Ah, El, ya. el selfie tiene que ver con esto que has dicho tú. Cómo me veo es como quiero que me vean, ¿no? Y estaba relacionado con el impacto que tiene el espejo. Sí, Y me vino este tema porque vi una entrevista en la televisión española de alguien que pregunta a un personaje, no sé ni quién era, pero estaba yo escuchando ahí, mientras trabajaba, yo estaba escuchando en la televisión y le decían, ¿cómo te ves en el espejo? ya. ¿Qué significa el espejo para ti? Y entonces el otro empezaba ahí a decir sus cosas, ¿no? El espejo, o sea, me acordé de Lacan, de este asunto de cuando te reconoces, cuando te ves frente a un espejo. Ahí sabes quién eres, ¿no? Estás viendo quién eres tú, porque antes no te has visto nunca. Los bebés no se han visto nunca. Cuando se ven Ujú. frente a un espejo, es cuando se descubren ellos que ahí están, que son ellos. Sí, en el bebé pasa esa situación interesante que dices, pero en el adulto no. En el El adulto ya adulto no. no se ve como es, se No, ve como se quiere verse, arregla para verse como quiere que lo vean los demás. pero aunque te veas, no te ves, porque la imagen que tú tienes ante ti es la que quieres dar a los demás, no es la tuya. Por eso esta imagen interesante que se maneja mucho en las redes también del gatito viéndose al espejo y que lo que ve es un tigre, no sé si la has visto Sí, 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 esta sí, sí, imagen, sí. entonces no ves realmente lo que tú eres, sino tú te ves al espejo como tú te quieres ver ante los demás, ante la exigencia que tienes de los demás, ¿no? Ujú. Y esto
en la política tiene un peso mayor. Ah, claro, claro, porque es toda esta imagen que tienes que venderle a los demás para poder llegar y para poder lograr tus propios fines, ¿no? A expensas de lo que sea necesario. Sí, sí, sí. Pues me Sí, pareció claro, muy claro. interesante el tema, ¿no? De toda esta exigencia, toda esta banalidad, cómo desapareces a alguien en un momento dado porque simplemente ya no te gusta, ya no es suficiente para sacarle provecho, porque además es eso, era venderla, era usarla, no era ver por ella, sino simplemente cuánto vas a ganar con ella. Y además cuando llega Su, eso fue, entonces ya llevaba incluso una gran cantidad de empresarios que eran los que iban a invertir en el programa, porque ya la querían todo el día, no un ratito, para vender, para sacar provecho de la mujer, ¿no? Sí. Y esto qué mensaje le dejó a tus hijos? Porque tú tuviste la percepción bajo la psicología, No, pero ellos igual, porque primero yo dije, ay, no, esto está muy feo, cuando veía toda esa transformación, no mamá, espérate. Y ya cuando terminamos, además los comentarios vinieron de mi hija, la más chica, y mi hijo, que es un poco más grande que ella, coincidían en todo. Entonces fue una cuestión así como de que empatamos y estuvimos de acuerdo los tres en la opinión de lo que pasaba. Si acaso la cuestión de que les dije es que toda esta situación de la transformación sí me desagradó, ¿no? Visualmente, pues no es algo que yo esté acostumbrada a estar viendo como tipo de monstruos que salen y cosas así, ¿no? Fue el único comentario negativo que yo hice en relación con esto, pero me decían, es que mamá es la época del Halloween, del horror, del miedo, y todo esto también hay que publicitarlo porque también es lo que vende, ¿no? Entonces sí, fue muy interesante la compenetración que hubo entre los tres cuando vimos esta película, ¿no? Y había una nieta por ahí, muy pequeñita, bueno, 12 años, a la cual no le permitimos verla, le dimos otras actividades a ella para que estuviera y después se quedó dormida porque venía muy cansada, ¿no? Pero también hay que ver a qué tipo de público se la puedes, proporcionar, porque sí es muy fuerte, la película. ya que entras en este tema, te Sí. preguntaré el efecto que tiene en los niños Ujú. el tema de las ofrendas, de las tradiciones mexicanas, el recordar a los muertos, el poner las veladoras, las flores de cempasúchil que tienes ahí atrás, los olores, Sí. la comida y la creciente tendencia de las calabazas, del Halloween, de las Ujú. calacas. Sí. ¿Cómo afecta, si es que afecta, no lo sé, a los niños? Bueno, yo creo que la mayoría de los niños están inmersos en el Halloween, ¿no? Toda esta tradición de los muertos, de las ofrendas, no es algo que incluso que les llame la atención por sí. Yo creo que es parte de lo que los papás en un momento dado estamos haciendo de que esto continúe, ¿no? Que no se pierda. Pero para los jovencitos esto no tiene el mayor arraigo, ¿eh? Es lo importante, es lo otro, el disfraz, la fiesta, de ir a pedir los dulces, todo esto que es muy gringo, no es nuestro. Esto viene es una gran influencia que tiene. Pero yo creo que acá lo importante es que las familias continuemos con estas tradiciones, el papel picado, lo que significa el altar, el por qué ponerlo, no ponerlo, cuál es todo este mensaje que se está generando y que es pues tener presente a nuestros muertos, ¿no? Más que nada un recordatorio, porque desafortunadamente, y esto fíjate que me comentaba uno de mis hijos, dice, mamá, ¿te das cuenta que en 3 generaciones desaparecemos? Porque ahorita los nietos se acuerdan de ti. Los bisnietos, pues a lo mejor les contaron, pero los chosnos ya no. Que Bueno, la ni los abuela, conocimos. no, ni nos conocieron, ni aunque vean una foto, pues ya no representamos nada. Entonces me pareció muy fuerte este comentario que me hizo mi hijo. Fuimos al panteón a visitar la tumba de mi esposo y me dice eso, es que qué efímero es la vida, ¿no?
Mis hijos recuerdan al abuelo, pero los nietos míos ya no van a recordar nada de esto porque no tuvieron ninguna vivencia. Les podemos contar, pero Ajá. esto se acabó. ¿Y qué tan importante es hacerlo? Pues el asunto es que es más que nada la cuestión del ego, ¿no? De lo personal, de que ya hoy estás y mañana ni quien se acuerde de ti. Esto es muy fuerte porque no es nada más que te vas, sino que todo lo que hiciste, todo lo que trabajaste en la vida y ahorita con relación al Día de Muertos, ¿no? Con todo lo que hiciste se acabó. Y si se acuerdan algunos, pues esto es tan sutil el asunto que dices tú, yo creo que de veras estamos aquí y si no aprendemos a disfrutar, a vivir lo que estamos, pues que no nos quede el recuerdo o la fantasía de que el día de mañana se van a acordar tanto de nosotros, porque no es cierto. Entonces me parece que es un mensaje muy fuerte de que, mira, Bueno, vive, disfruta. quizás si vas a los temas religiosos y en consecuencia a los temas políticos, entendería uno por qué hay figuras de yeso o de madera en las Claro. iglesias para hacer que la gente se acuerde de determinados personajes de la vida espiritual. Ujú. Ayer que fue, bueno, ayer el 28 de este mes fue el día de San Judas Tadeo. Sí. Dieron hace unos meses unas reliquias, un brazo, creo, una parte del brazo, no sé Ujú. exactamente, y eran filas y filas y filas de gente por ir no a tocar, pero a ver, a rezar, a pedir al abogado de las causas imposibles, o no sé cómo le llaman a San Judas Tadeo, Ujú. eh, personas que quizá no vayan a misa nunca en el año, pero fueron a la catedral por ese motivo. Esto de generar las imágenes a través de la imaginería, de la escultura, de los cuadros, de la pintura y de los políticos, hace unos días salió una foto donde se estaba colocando el cuadro de López Obrador junto a todos los presidentes. Y ahí están todos, a todos a los que ha criticado, todos a los que ha dicho que son los culpables, ¿no? O sea, de Salinas a Peña Nieto, están todos ahí, antes que él. Sí, Y dentro de 60 años, él estará es en el lugar que lo pusieron y los nuevos, ¿no? Habrá 10 más. claro, Bueno, claro. pero esto, y volviendo a lo a lo de el selfie y del cómo me veo o cómo quiero que me vean, que no es realmente cómo me ven. O sea, la percepción que tú tienes de cómo estoy o cómo soy, no es quizá la misma que yo quiero proyectarte. Claro, claro. Sí, me parece muy interesante porque es toda esta necesidad de reafirmar la cuestión de la iglesia es que todas estas figuras que se muestran en diferentes aspectos, diferentes posiciones incluso, primero que nada, si te das cuenta, es una actitud triste, ¿no? De sufrimiento. En una época de la historia de la iglesia, así fue. El Cristo Sí, o Jesús crucificado, con el la sangre, dolor, la sangre, los la, clavos en las la manos, mirada, la cara de la Virgen, de su madre, ¿no? Que una madre que pierde a un hijo, independientemente de que sea Jesús o de todas estas cosas claro, que son de fe, independientemente de eso, la señora perdió a su hijo. claro. Y eso cualquier madre puede experimentarlo, ¿no? El dolor que se siente. Pero la otra parte es que de pronto el Vaticano reflexionó sobre la proyección de la imagen del Cristo crucificado y metió al Jesús iluminado, al Jesús que presenta consuelo, que presenta una imagen bondadosa. Y ahí Ujú. vienen las imágenes del Sagrado Corazón de Jesús, por ejemplo, Ok, son del sí, siglo XIX, ¿no? Ya es otra cosa. Si tú ves sí fue. ahorita,
ya casi en las iglesias, bueno, no sé si vais a las iglesias, pero ya casi en las iglesias no hay tantos crucifijos como antes. Sí, sí hay, pero no en la misma cantidad. Pero sí sigue manejándose esta imagen del Cristo crucificado, sangrando, con todo este dolor, ¿no? Pero sí efectivamente ya empiezan agregar otro tipo de imágenes que no son tan dolorosas, yo creo que sería el término, ¿no? De la madre que sufre por la pérdida del hijo y es diferente. Y incluso hay creo que en Tasco sí, es la única iglesia que he visto que está la Virgen María embarazada. Y eso me llamó mucho la atención porque el embarazo, pues sabías que existía, pero jamás había visto, por ejemplo, una imagen de ella embarazada. Y ahí sí la hay. Eso es No, interesante. sí hay imágenes. Pero debe ser muy pocas, ¿no? Porque en realidad, No, bueno, en Europa sí yo digo acá en sobre todo en México. la época del Renacimiento, sí hay vírgenes que se les nota, bueno, eh, El pinturas, ¿no? embarazo. Donde se les nota, como la Virgen de Guadalupe. En uno de los estudios que se ha hecho sobre el ayate, se ¿Así? descubre, sí, claro. Quizá no sea algo tan divulgado, ¿no? Quizá Sí, no, 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 no no sabía. lo, no lo señalen tanto. Pero bueno, sobre este tema, Ujú. traía yo Ah, un bueno, nos artículo que faltan los políticos. te lo voy a poner porque lo tenía yo preparado para hoy. Mira, Ok. expertos advierten sobre psicopatologías de Trump. Hay una organización que se llama Psicofat PAC, asevera que el exmandatario es mentiroso, destructivo, engañoso y peligroso. Y es un grupo de 225 expertos en salud mental que diagnosticaron conjuntamente a Donald Trump con síntomas de trastorno de personalidad grave e intratable, lo que afirman lo hace una amenaza para la democracia en Estados Unidos. Sacaron un desplegado en el diario The New York Times, donde aseveran que Trump es mentiroso, destructivo, engañoso y peligroso. Dice texto, es totalmente inadecuado para el liderazgo. Mm, Trump exhibe un comportamiento que coincide con los criterios de diagnóstico para el trastorno de personalidad narcisista, el trastorno de personalidad antisocial y el trastorno de personalidad paranoide, todos ellos agravados por su intenso sadismo, que es un síntoma del narcisismo maligno. En el comunicado aseveran que los detractores objetan que los profesionales de la salud mental no puedan emitir un diagnóstico de este tipo sin examinar primero al paciente. Creemos que tenemos el deber ético primordial de advertir al público del peligro que representa este individuo. La historia nos ha enseñado que en tales circunstancias no decir nada nunca es la opción más ética, dice el Comité de Acción Política del anti Fisofat, Psicofat, en su página de el New York Times y en su cuenta de Twitter. Todas estas cosas, ujú. ya se había dicho esto desde las Sí, pasadas elecciones, cuando él ganó, mentiroso, sí. destructivo, engañoso y peligroso, una personalidad narcisista, personalidad antisocial y trastorno de personalidad paranoide. ¿Es posible decir esto por los discursos, por el comportamiento de Donald Trump? ¿Es la imagen que él quiere proyectar? ¿Él es realmente así? ¿O él quiere proyectar otra imagen y los psicoanalistas descubren cómo es? Como cuando le quitas la máscara a un luchador. Ujú, Ah, sí era claro. este. Sí, yo creo que una cosa es lo que él aparenta ser, lo que quiere mostrar, pero la realidad es que si tú analizas los discursos, sus acciones, de hecho él tiene un asunto legal pendiente. Sí,
sí, sí. Este, Bueno, pero parece que lo vas sacando ahí, pero sí, sí sí, tiene. pero está en eso, ¿no? Que sí, todavía está pendiente esta situación que no se ha resuelto. Y el asunto es cuántos más hay atrás, pero bueno, eso es especular. Lo que sí podemos ver es que es en su acción, no en lo que dice. Ya lo hemos visto, cuántas situaciones ha manejado de manera, este, provechosa, usando lo que él necesita para poder llegar a donde él quiere hacerlo. Y esto efectivamente es una cuestión de una psicopatía, ¿no? Él es una persona psicópata, evidentemente, que tiene que hacer lo que él quiere, como quiere, donde quiere, y no le importa herir lo que tenga que hacer. Lo ves en sus discursos también, que se supone que es donde te cuidas un poco para hacerlo, pero no. Él ahí saca lo que tiene que sacar porque es lo que dice, como decir, como dicen los jóvenes, no tiene filtro, saca lo que tiene que sacar. Pero además eso parece que le gusta a la gente y tan le gusta que, pues esto, según estoy viendo, él es el que va a ganar, Es- eh, eh, definitivamente. están empatados, Sí, según los pero sondeos que hay en Estados Unidos, hay un hay empate más técnico. posibilidades, yo creo. El No, hay un asunto, empate técnico, hay un empate técnico. Eso todas las encuestas, todos los que se dedican a los sondeos, hay un empate técnico. Entonces, va a ser una elección reñida, muy complicada. Hay 7 estados sí, claves que pueden definir quién de los dos gane. El pero tema sí, de los migrantes es fundamental, el tema de la inflación, claro. el tema del aborto y el tema del fentanilo. Estos son temas fundamentales, pero sí hay un empate. Es una cosa curiosa que pese a todos estos asuntos que se diga de él, hay Ujú. 47%, creo que es el dato, 47% de los norteamericanos que van a votar prefieren a Trump que a la señora Harris. Y otro Kamala 47% Harris. con variaciones de décimas Ya, no quiere que sea Trump y buscan la opción de la señora Harris. O sea, el tema no es que quieran que gane Harris, es lo que no contrario, quieren ¿no? que gane Trump. Exacto, es porque no quede él que gane ella, pero Exacto, tampoco es una cuestión de con ella me identifico completamente, ¿no? Sino, exacto. sino que, y sí, definitivamente es un manipulador, utiliza lo que tenga que hacer, pero y yo sí coincido con el diagnóstico que se da sobre todo de una persona psicópata. Obviamente el psicópata es un narcisista, definitivamente, ¿no? Entonces sí queda por ahí encuadrado perfectamente, ¿no? Y la verdad es que dices tú, ¿cómo es posible que viendo lo que se está viendo y todo esto, la gente va a terminan votando por él por lo menos casi una mayoría, ¿no? Y eso es lamentable, ¿no? Pero regresando al otro punto de lo que hablabas, tocamos el tema de la religión, pero no de los políticos. Y ahorita con lo de Trump creo que vuelve a salir. ¿Por qué Sí, esa claro, porque necesidad? tiene que ver con este asunto de los trastornos de la personalidad, ¿no? Claro. Claro, y que también es toda esta cuestión de reafirmarse, ¿no? De poner monumentos de los políticos, porque como saben que se van a ir, por lo menos que quede algo de ellos, que quede un recuerdo, que la gente se siga acordando, ¿no? Que no nada más porque te vas ya te moriste, ya se acabó, ¿no? Tu imagen sigue, pones nombres en las calles, pones nombres en las escuelas, en auditorios para una forma de trascender, ¿no? Por esta necesidad de no irse a final de cuentas y sin dejar una huella de que estuviste aquí en este mundo, ¿no? Ujú. O sea, es perpetuar tu presencia, tu imagen. Tu imagen, tu vida, tu esencia, ¿no? No se acabó con que te murieras o con que te fueras del poder, no necesariamente con que te mueras, con que te vas del poder, pero ahí siguen, se siguen acordando de ti, porque parecería que eso es lo importante, ¿no? Lo que dice la película, no me olvides, quiéreme, recuérdame, ¿no? Admírame, porque yo vivo de esto, ¿no? Y sin esto, pues no soy nada, no existo, ¿no? Incluso es un aspecto hasta existencial, ¿no? Si no me quieres, no soy. Si no me admiras, no existo, no estoy, ¿no? Entonces, algo muy fuerte, ¿no? Sí. Ahora, los psicópatas buscan el poder. Esto lo hemos visto
en términos generales, hay una relación directa entre la capacidad para buscar o para tener éxito electoral, para ser político, en una personalidad de un pues psicópata y no tanto en alguien que sea todo lo contrario, que sea una persona pusilánime, vamos a decirlo así. Hay un impulso dentro de los psicópatas que los hace ser eso. Sí, ahí como hablamos de este narcisismo, el asunto es que el narcisista es una persona que en el fondo se sabe muy insuficiente, insegura, que no es lo que quisiera ser. Por lo tanto, se tiene que llenar de poder, de presencia, de admiración en un momento dado para llenar este vacío que existe en él. Y entonces se tiene que ir inflando, inflando, para que no veas la miniatura, la pequeñez que tiene este ser humano. De tal forma que hay una escena, no sé si viste la película Él, de Luis Buñuel, con de Córdoba, Arturo de Córdoba, Ajá. donde él es un narcisista impresionante, manipulador, y sube con la pareja a una torre, a una iglesia muy, muy alta, y desde arriba le dice a ella, mira, mira las hormiguitas que están abajo. Y se refería a las personas que estaban abajo de la calle caminando, ¿no? Entonces aquí el sentido es, ¿quién es la hormiguita? La hormiguita no son los de abajo, la hormiguita es la persona narcisista que se tiene que inflar y llenar de cosas porque se sabe tan miniaturita, tan pequeñita, que tiene que inflarse cada día más, ¿no? Me parece que más es una película extraordinaria que te muestra toda esta paranoia, ¿no? La distorsión que haces del mundo, ¿no? Hay una escena en la que él entra a la iglesia y la gente está rezando, están en sus oraciones y demás, y en su cuestión delirante, él voltea y ve cómo se están burlando de él. Y entonces Luis Buñuel te pone las dos escenas, la realidad, que la gente está en lo suyo, y la otra imagen que él ve y distorsionando de lo que está percibiendo él como una burla como hacia su persona, ¿no? Incluso decirle cornudo, porque andaba con esta paranoia de celos, ¿no? Muy, muy, muy buena esa película, se llama Él. Él. Este, y ahí te Ah, muestra toda la sí, locura, cómo se ve pues, sí, la realidad y cómo, sí, cómo la percibe sí. la persona que tiene el problema. Hace un mes más o menos hice un programa con Andrea Sandoval ¿Ok? que se llamó, ahorita te lo pongo, Psicópatas quieren el poder. Mm. Y es interesante porque se refiere a la forma como va trabajando el psicópata para avanzar, para tener presencia, y lo basamos en un artículo que salió publicado en un portal español que tiene una sección en donde son temas relacionados con la psicología, y pregunta por qué los psicópatas se están apoderando del mundo. Son los seres más preparados para realizar el mal. Viajan contigo cada mañana en el autobús, son tus jefes, tus vecinos. Te has acostado con ellos y les votas en las elecciones. En España son casi medio millón, el 1% de la población, y aunque no te lo creas, te encantan. El psicópata tiene una personalidad encantadora. Sí, sí, de hecho en España quien ha hecho toda esta investigación más a profundidad es un valenciano, Vicente Garrido Genovés. Ajá, Es un gran personaje. Nosotros tuvimos la oportunidad de traerlo a la Facultad de Derecho y a mí me tocó hacer una introducción de su vida, de quién era, ¿no? Y una de las cosas que yo relataba en ese momento era que para mí el mundo de la criminología había sido antes de leer el rastro del asesino de Vicente Garrido Genovés y después de.
el antes y después, ¿no? Y comentaba yo ahí en esa conferencia que él estuvo, que él nos proporcionó, él fue el que la dictó, yo una vez hice la presentación, que esto a mí me había dado un panorama completamente diferente de lo que era la personalidad antisocial, la personalidad de aquel que delinque, que es capaz de cometer un acto en contra de otra persona, ¿no? Y de veras es un libro que a mí me pareció impresionante, pero ahorita acaba de sacar el mismo, yo creo que por ahí viene el artículo, otro libro que se llama El psicópata integrado. Y creo que esto se refiere a lo que tú estás mencionando. Es un psicópata que no es delincuente, sino que está en todos lados de la vida. Puede ser tu compañero de trabajo, de estudios, tu papá, un familiar, un político también. Entonces, dice, ¿cómo lo ves inmerso? Por eso esta situación de cuántos psicópatas hay. Hay muchísimos en el mundo. Están junto a ti y luego, y a veces no te das cuenta, porque además te saben envolver de tal forma, te saben buscar el lado que es necesario para que tú caigas y no te das cuenta y te tienen en sus manos. Te manipulan, te seducen y cuando ya no les sirves, simplemente te desechan. Pero ojo, no los dejes tú, porque ahí sí todo se complica. Ellos te pueden usar y desechar, pero tú no los puedes desechar porque eso genera un gran enojo y una gran frustración en ellos que después te aniquilan si intentas hacer una cuestión así, ¿no? No sé si por ahí va el artículo que comentaron. Habla de una serie de características de las personas que son psicópatas y que buscan tener el poder en el mundo, no solamente en España, sino es un En el artículo mundo. que habla de algunas estadísticas en España, pero habla de que normalmente los líderes políticos son Sí. psicópatas. Y bueno, No, el no caso todos, quizá pero más, hay. más conocido sea el de Hitler, ¿no? Sí, claro, claro. Cómo pudo manipular a todo A, países, ¿no? a una nación, ¿no? Sí, completamente, ¿no? Pero sí, definitivamente, y yo creo que eso es algo que a veces dices, bueno, es que el psicópata, una de dos, o está en un puesto político o está en una cuestión delincuencial. No, no necesariamente, porque no todos buscan el poder de político, por ejemplo, buscan el poder en su medio ambiente, en su casa, en su trabajo, en la escuela, en donde ellos se relacionen, ahí es donde están adquiriendo Imagínate ese poder. a un sacerdote, a un cardenal, a Pues un también, arzobispo psicópata. no están exentos, No, pues, pero por supuesto, pues si es un trastorno de la personalidad, no tiene que ver con el claro. espíritu. Claro, quizá le dieran la explicación de que fue poseído por el demonio, ¿no? Sí, 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 fue Para darle un una salida. exorcista, un Tienes exorcismo, ¿no? el caso del fundador de los legionarios, del padre Maciel, Ujú, famoso. Este, claro, ¿Sería psicópata Maciel? por supuesto. Claro, lo que pasa es que pues, nadie lo diagnosticó como tal, pero hay tanta gente que ha pasado por la vida con una psicopatía que simplemente cuando no hay un diagnóstico, pero como dicen los comentarios que hicieron estos psicólogos o psiquiatras acerca de Trump, ¿por qué no decir algo que es evidente? ¿Por qué nos tenemos que callar? Porque no lo hemos visto en terapia, no es necesario para poder dar un diagnóstico. Dice, nuestra obligación es también advertir a la sociedad en, Claro. en manos de quién estamos, porque también el silencio, y esta es otra cuestión interesante, ¿no? El silencio es cómplice, ¿no? Sí, Todos en el fondo tendremos algo de psicópatas. no, no, No. no, tampoco podemos caer en eso. Puedes tener algunos rasgos de cierta manipulación, cierta seducción,
Pero cuando ya se maneja una psicopatía, un diagnóstico de algún trastorno, es porque no tienes rasgos, sino que tienes todas las características, toda la esencia de esa personalidad, no nada más algunas características, porque te voy a decir una cosa, todos tenemos ciertos rasgos obsesivos en alguna parte de tu acción, de tu actuar, ¿no? Pero eso no es malo. El problema es el que es lo que llamamos trastorno obsesivo compulsivo, aquel que no puede estar en un lugar si no está todo en perfecto orden, porque le genera ansiedad y le genera sufrimiento. Pero un poquito de orden a todos nos cae bien, un poquito de simpatía a todos nos cae bien, ¿o no es cierto? El problema es cuando ya esto es lo fundamental, la esencia de ti mismo, ¿no? Y ahí es donde viene el problema, pero no como Apachurrando. rasgos, ¿no? No sé si esté clara la diferencia, ¿no? Sí, 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 pero yo lo llevaba al terreno de que alguien pudiera simplemente decir como es político, es psicópata. Ah, no, no, tampoco. No, yo creo, y hemos visto algunos políticos, pues bastante decentes también, ¿no? Aquí en Puebla, y lo hemos comentado en muchos lados, ¿no? No Bueno, necesariamente. Lo que pasa es que lo también es hemos, una lo forma de hemos comentado manipular. y lo hemos padecido. Lo hemos padecido. Cuando hicimos un perfil de este ¿Te personaje, ¿cómo nos fue? acuerdas? Justo Tú fuiste lo la hicimos, me acuerdo, culpable. un lunes, creo que eran los lunes los que íbamos ahí al No me programa acuerdo qué día era, de, pero ahí en el Sol de Puebla, arriba, en ahí el en la estación ABC, en Radio y a ABC, la ¿no? semana siguiente que me manda a A la llamar semana siguiente ya no hubo el lunes. contador y me dice, oiga, fíjese que me hablaron allá. ¿De dónde le hablaron? Yo ya me imaginaba, ¿no? Este, me hablaron y me dijeron que, no, pues que se está usted metiendo ahí con el gobernador y que están hablando de su Sí, personalidad. Le dije, no, nosotros hablamos de la megalomanía, de del los narcisismo, psicópatas, del narcisismo, sí, pero en concreto no hablamos de él, nunca mencionamos su nombre, nunca lo no, mencionamos, ¿eh? pero que se ponga el saco al que le quede, ¿no? Pero a poco no dijimos lo que están diciendo aquí estos psiquiatras de Trump? Lo mismo Sí, dijimos de ese pero personaje. fíjate cómo la libertad de expresión hoy día es más amplia de lo que Claro, sucedía cuando gobernaba el PAN, en el caso de Puebla, ajá, el PAN nacional, sí, era totalmente diferente, ¿no? pues en eso sí que nos corrieron. No Y nos ahorita, corrieron, simplemente nos dijeron pues que nos había, desinvitaron. había otros intereses nacionales que Sí. había que cuidar. En Este, cambio, ahorita pueden decir esto de Trump y no pasa nada, ¿no? como cuando más o menos por la misma época, escribía yo en Milenio, no sé si los Ajá. domingos o los sábados, no me acuerdo qué día escribía yo, mandaba yo mi columna que la sigo publicando y la sigo haciendo, pues ya no sé ni cuántos años, pero, y entonces hablaba yo pues de estas cosas, de la personalidad, del quehacer, de la forma de ser de aquel, eh, en mi opinión, en aquel momento nefasto político. Dicen que no hay que hablar mal de los muertos, pero yo lo hablo en vida, ¿no? Estoy haciendo referencia a lo que dije en aquella época, ¿no? Ujú. Y a propósito de los fieles difuntos y todos santos, y esto pues sale a relucir el Sí, tema. claro. Entonces no me acuerdo qué cosa escribí, pero sí, estaba más o menos, ahí estaba interesante. Y me manda a llamar el director de Milenio Puebla, y me dice, oiga, fíjese que viene a visitarnos el director regional de Milenio. La sede estaba en Pachuca. Entonces lo quiere saludar, lo quiere conocer, platicar con usted, etcétera. Ah, pues digo, los invito a desayunar, vénganse a desayunar. Entonces vinieron a desayunar conmigo. Nos sentamos, ya, todo muy bien, y hablamos de todo y de nada, y al último me dice, oiga, por cierto, ¿hay alguna queja sobre sus columnas? Está usted hablando de cosas políticas. Y bueno, pues siempre he escrito de eso, no sé de qué Ujú. quiere. No, pues, ¿por qué no escribe más como que de historia?
de cultura. Le dije, de ay, me encanta sociales. el tema, me encanta porque puedo contar la historia del abuelo de los asesinatos en Pantepec, que ahora están sacando todas esas cosas en la web, están sacando documentales y una serie de cosas interesantísimas. Sí, me gusta la idea, si quiere me pongo a escribir de eso. Entonces, mando mi columna de ese fin de semana y ya no salió, ya no apareció. Ok. Y dije, bueno, pues ni modo, ¿no? Pero eh, al psicópata le cuesta que le critiquen, que le digan sus No, verdades, no, decía mi no lo mamá. Es que tolera. no le gusta que le digan sus verdades, decía mi mamá, una persona. Bueno, una cosa es que no te guste que te digan las verdades, porque a nadie le gusta que le digan lo que hay que hacer, ¿no? O lo que eres. Pero el asunto es que él no lo tolera. De hecho, le genera rabia, le genera un gran enojo que te termina insultando, lastimando, lesionando posteriormente. Si no en ese momento, pero primero se desborda todo el enojo, toda esta situación de desagrado de lo que le estás diciendo y además te descalifica. El que estás mal eres tú. Tú eres el que no se da cuenta quién soy yo, ese señorón, ese importante que yo soy, ¿no? Pero sí, le da mucha rabia que le puedas decir algo negativo, ¿no? Alguna vez yo hice un comentario al respecto con un personaje que no conoces. Ay, ya quité el silencio, lo puse en silencio. Y se me ocurrió decirle algo que para mí era así, pues no sé, hasta una especie hasta de broma, si tú quieres. No, hombre, se ve que le llegó porque fue algo relacionado con su mamá. O sea, no fue una grosería lo que yo le dije, no fue lo que te estás imaginando. Algún comentario de la mamá, no sabes el energúmeno en que se volvió. ¿Cómo es posible que yo me metiera con su mamá cuando su mamita santa, etcétera y demás? No, hombre, me fue, casi me corrieron del, ay, iba a decir de dónde, no, de un lugar por haber dicho eso, pero fíjate cómo le llegó en lo más profundo de su ser, porque además esta es una cuestión también interesante, que tiene sus núcleos que no puedes tocar y te metes ahí y se vuelve una cuestión terrible, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero, y además otra cosa, decías tú es que de los muertos no se debe de hablar mal. Qué curioso que toques ese tema ahorita a propósito del Día de los Muertos, ¿no? Porque esto es otro mito. ¿Por qué no puedes decir algo negativo de un muerto? ¿Porque ya se fue? Ajá, Entonces, como que un poco eso del respeto a los difuntos, ¿no? sí, pero además es toda esta imagen, ¿no? De que cuando te mueres casi te santifican, Sí. te Oye, pero esto vuelves. que decías de que el psicópata no resiste una crítica, me deja una duda o me despierta una duda sobre la personalidad de los psicópatas o las manifestaciones o las características, la fortaleza quizá. Si les duele la crítica es porque son inseguros. Hay una Ah, claro. inseguridad dentro de un psicópata. El Sí, sí, narcisista es inseguro, ¿sí? sí. Es lo que te decía hace un momento, se siente una miniaturita y por lo tanto una cosita de nada y por lo tanto se tiene que inflar, se tiene que llenar de cosas y decir yo soy esto, yo soy lo otro, buscar títulos incluso que lo adornen, que lo vayan llenando para que cada vez sea más, porque se siente una cosa insignificante. En el fondo de él sabe que no es lo que está mostrando, pero no puede dar marcha atrás porque entonces se desbarata. Imagínate lo que es aceptarte que no eres nada ni nadie. Para alguien que se han tenido que inflar de tal forma que todo mundo lo vea como la gran figura. Y esto es como si tuvieras un globo, le picas al globo y entonces todo se hace una cosita. De ser un globo gigante, se hace una cositita pequeñita, ¿no? A lo que se reduce su esencia de esa persona, ¿no? Claro, 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 claro. Oye, ¿y qué otro asunto, qué otro rasgo cuando se habla de psicópatas, la palabra no se aplica a las mujeres?
se aplica normalmente a los hombres. Hay mujeres psicópatas también. Ah, claro, la ¿Y psicopatía las no tiene manifestaciones son las sexo. mismas? Sí, sí, claro. La psicopatía no tiene sexo. Esto es una personalidad que se puede dar en hombres o en mujeres. El asunto es que se ha estudiado más en hombres, porque ¿qué sucede? En la medida que la mujer hasta hace poco estaba dentro de la casa, no salía, no era una figura que se pudiera observar, sino era más bien doméstica la imagen de la mujer, pues no se veía, pero en la familia la mujer psicópata pues hace mucho daño porque está a cargo de los hijos y el poder se adquiere ahí sobre los hijos. Entonces, otro ámbito donde se actúa, a diferencia del hombre, el hombre sale y el hombre está en la escuela, en el trabajo, en donde esté desempeñándose, y por eso hablamos también de la complicación que hay con la educación de los hijos, y sobre todo cuando tenemos una madre psicópata. ¿Te imaginas la capacidad de destrucción, de manipulación que hay en un hogar? Eso sería la personalidad o el trastorno de la personalidad de una madre a la que coloquialmente le decimos castrante. Claro, por ¿Esa es una supuesto. psicópata? Pues tiene características, pues no podemos diagnosticarla como tal, pero sí tiene características de dominación, eh, de ir más allá de la personalidad, de la figura del hijo y castrarlo, hacer de él lo que ella necesita. Es decir, aquí el poder se va a manejar de manera diferente que en el hombre cuando está en otro ámbito político de trabajo. Estamos hablando por qué el de la mujer, la psicopatía no se ve tanto, porque no salía la mujer. La mujer ahorita lo que hacía antes era sobre los hijos. Tienes conflicto con la pareja, tienes problema de sometimiento con la pareja, ¿con quién vas no a desquitarte, a desplazar todo este enojo que traes con relación a la pareja? Pues te vas con los hijos. Entonces, una mujer narcisista también que es devaluada, que ella se sabe narcisista, pero es devaluada constantemente por el hombre, es castrada por el hombre también. Entonces, la actuación va a ir sobre los hijos, toda esta situación. Entonces, aquí es muy dañino también. O sea, el psicópata, en el ámbito en el que se mueva, va a hacer daño. Y el psicópata lo ponemos en genérico, no es que sea el hombre. La psicopatía, mejor la ponemos. La psicopatía donde se dé va a hacer mucho daño y va a manipular, va a usar, va a denigrar a los demás en el ámbito en el que se mueva. Sí, 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 sí. Qué interesante. Pues todo esto derivado del análisis que hacen los psicólogos, 200 y pico de psicólogos en Estados Unidos, 225 sacaron dijiste, ¿no? algo así, sacaron el desplegado en el diario The New York Times, explicando estos trastornos y este asunto de la peligrosidad que pudiera tener Trump. No sé hasta dónde vaya a influir en el voto de los ciudadanos. Me parece muy aventurado pensar que pueda ganar o perder por esa crítica. Me pongo a pensar como cuando se soltó el tema de que López Obrador era un peligro para México. Este, no sirvió para nada el tema al final de cuentas, ¿no? Después, 12 años después, pues ganó. Pero eh, ¿cómo saber si quienes nos gobiernan ahora tienen esa cuestión de la psicopatía? No lo sabes porque son tan hábiles que no lo manifiestan hasta que ya están en el poder. Mientras intentan ganar, no lo van a demostrar. Por ejemplo, ahorita lo que decías de Trump, ¿quiénes habrán leído ese artículo que comentaste? ¿Qué Bueno, porcentaje de el New la York Times tiene una penetración Sí, importante pero en no determinados leen círculos, todo. en No, determinados círculos, ¿no? Porque determinados círculos. Entonces yo creo que es muy reducida la cantidad de personas a las que tiene acceso y además de los que leyeron, quiénes le dieron importancia y quiénes dijeron está mal. Esa es o otra cuestión quienes vieron que es parte de una campaña de de los desprestigio. demócratas para desprestigiarlo.
En cambio, lo que decías tú de López Obrador, pues fue una campaña masiva que penetró completamente, ¿no? Acá yo creo que un comentario de una investigación de ellos o de un grupo, una agrupación, que son los que la sacaron, no va a tener ninguna penetración, ¿no? Definitivamente. Nosotros lo estamos comentando, pero ¿en cuántos medios se habrá comentado eso? No, no, no tengo la menor idea. No, pero A a mí lo se que me voy hizo, se reduce mucho, se me hizo curioso porque no, no es un asunto claro, de que se ventile, digamos, de manera cotidiana, ¿no? sí. Pero yo creo que no va a haber mucha penetración con eso, ¿no? Imagínate con las demandas que hay y todo eso tampoco ha trascendido. Sigue el señor teniendo sus votos, pues una cosa de estas menos, ¿no? Sí, claro, claro. No creo que por ahí quede. Sí, sí, sí. ¿Qué otra cosilla? Pues el caso de Querétaro, los dos casos de Querétaro muy lamentables, ¿no? Pero lo que más me impactó fue el de la niña de 14 años. No sé si supiste que están queriéndola ya meter a la cárcel. No sé si sepas el caso de esta chica que fue violada a los 13 años por un familiar, un chico de 17 años, ella tenía 13, la viola y tiene ya avanzado el embarazo, bueno, se embaraza a consecuencia de la violación, denuncian, no procede la denuncia, piden que la retiren y posteriormente, ya avanzado el embarazo, ella tiene un aborto espontáneo. Hay constancias médicas de que fue un aborto espontáneo, ni siquiera provocado, y ahorita está acusada de homicidio. Están intentando meterla a la cárcel y además tiene que indemnizar al victimario porque ahora él es víctima y tiene que pagarle un poco más de $500,000 al violador. Entonces es un caso que dices No, tú es increíble, no lo he seguido, pero es ¿esto pasó dónde? en Querétaro. Querétaro. Y el fiscal, él está dando esta penalidad, no ni siquiera por aborto, porque el aborto está penado en Querétaro, pero no por eso, lo están manejando por homicidio en una niña de 14 años por haber abortado espontáneamente de una consecuencia de una violación y tiene que indemnizar al violador ahora. Qué cosa más extraña, Es ¿no? impresionante esto, ¿no? Esto fue algo que me impactó mucho. Ayer se estuvo comentando bastante el caso, porque ya ni siquiera se manejó por violación, sino es homicidio. Imagínate el cargo, la situación personal que va a vivir esta niña, ¿no? O que está viviendo, pues, y las Está secuelas que va a viviendo. tener. Desde el año pasado, desde el año desde que fue violada, ¿no? Qué barbaridad. No, es un caso terrible, ¿no? ¿Cómo es posible que con esta mentalidad estén Bueno, y ahí juzgando? en esos casos, ¿no hay peritos en psicología que asesoren a los jueces o a los investigadores, a la Desafortunadamente no, fiscalía o qué sé yo? fíjate que no, desafortunadamente los jueces no tienen a un lado a un perito, cosa que sí sucede, por ejemplo, en España. Por eso es interesante hablar de España, porque todos los jueces tienen a un lado a un psicólogo jurídico que entiende de la psicología, entiende de la ley y le puede aclarar al juez muchas situaciones por las cuales se cometieron algún delito del que se esté juzgando. Y la idea de la psicología jurídica es abrirle los ojos a la justicia, porque en teoría dice que los tiene cerrados para ser equitativo, para no Ajá, ver, para no no dar favorecer preferencias. a nadie por la Exactamente. imagen, ¿no? Y la psicología jurídica lo que pretende es abrirle los ojos, explicándole el por qué. No va a juzgar el psicólogo jurídico, sino que le da elementos al juez para que entienda el por qué se cometió una conducta delictiva, ¿no?
Y eso es muy interesante, pero en México no hay esa posibilidad. Acá los jueces, lo que hemos visto, y no en México, esto es el mundial, ¿no? Los jueces juzgan con sus prejuicios, con sus valores, con sus frustraciones, ni siquiera es con el código, es con todo lo que traen. Y de esto hemos tenido pues muchísimas quejas y análisis, no de ahora, desde yo conozco varios psicólogos criminales que han criticado al juzgador, la forma en que lo hace y que no tiene nada que ver con sus conocimientos, ¿no? Te voy a decir una cosa, hay un español, Emilio Mira y López, que escribió la primera psicología jurídica, algo así como en 1937. Y desde ahí empieza a hacer un análisis de la incapacidad real que tienen los jueces a la hora de juzgar, cómo se van por sus valores personales, por sus prejuicios. Incluso ahí tiene un ejercicio que él hizo con los juzgadores de cómo ante un mismo hecho tienen diferente punto de vista. Es decir, si tú les das, y eso se ha hecho en la actualidad también, dales un caso a 3 jueces por separado para ver qué sentencia y cómo interpretan el caso. Y lo que se ha encontrado es que hay una gran diferencia entre lo que un juez va a decir, el otro y el otro. Son ejercicios que sí se han hecho en la actualidad y se ha visto la discrepancia que hay, pero yo te estoy hablando de 1937, con la primera psicología jurídica que ya se criticaba esto. Es impresionante, ¿no? Qué interesante está eso, tú. Sí. Qué interesante. Bueno, pues es un tema que quizá debamos anotar ahí entre los pendientes para las próximas campañas a los candidatos a diputados federales o esos asuntos, a ver qué nos pueden sugerir o qué pueden hacer en relación a estos temas. Pero a ver si no nos pasa lo que la vez anterior, cuando hablamos de la importancia de hacer estudios psicológicos a los políticos, a los candidatos que querían llegar a algún puesto, ¿te acuerdas? Sí, cómo Y no. que entonces se molestaron también de que por qué queríamos plantear una situación de esas. Y el comentario nuestro era, ¿por qué si para un puesto mínimo de no sé, empleado, de De jefe oficinista, demostrador, jefe demostrador, demostrador, ¿no? te piden un estudio? ¿Por qué a un político no les vamos a pedir un estudio de personalidad para saber quiénes son? Sí, Y sí, nos fue mal también, sí. ¿no? Bueno, la ventaja es que ya nos la sabemos, ya no nos Sí, afecta mucho. eso sí, Eso también es cierto. Muy así bien. es. Pues Pues muy Aida, muchas gracias. Ya nos aventamos un poco más de una hora, te lo agradezco mucho. nos vemos la próxima Los semana. compañeros no estuvieron, pero la próxima semana Por aquí le cierto, está muy seguimos. padre tu sombrero. Muchas gracias. Ya tiene tiempo este me lo compré hace como, pues, yo creo que como 10 años. ¿A poco? Ay, está padre. Y es de esos que se, Que los puedes voltear. sí, no, que se hacen así y en la maleta y claro, después Ah, tienes ahí que no pasa, pasarle. no se deforma ni nada. No, bueno, ahorita sí está medio deformado. Mira, el pico está, bueno, como la luz no me da, el pico debe estar en relación con la nariz y esto debe estar, Ah. este, pues más inclinado de un lado que del otro, está más para acá que para el otro. Pero eso con una plancha de vapor, ¿A poco? y pasas el vapor Ok. y lo vas moldeando. Al rato lo haré. Mm. Bueno, Pues muy bien, nos vemos la próxima nos vemos semana. la próxima semana. Muchas Hasta gracias. luego. Adiós. Los periodistas. Los periodistas.
Hace unos 188 años, en Asturias, nació una tradición gastronómica basada en un asunto bélico y cuya celebración fue institucionalizada en 1898 gracias a la costumbre de mantener vivo un menú cuya descripción lleva al goce del paladar. El periodista y escritor José León del Estal, nacido en 1921 en Langreo, dedicó una buena parte de su vida a poner en valor costumbres asturianas a través de sus investigaciones y sus escritos y la divulgación en programas de radio. Una de ellas cayó en manos de Salacaín al asistir a la inauguración el 19 de octubre de la jornada conocida como el Menú del Desarme, del restaurante El Ñeru en Madrid, cuyos propietarios la familia heredera de Vicente Caso mantiene vigente. Salacaín conoció el Ñeru por allá de 1980. Era lo más parecido a un chigre asturiano donde podía degustarse el mejor cabrales, la fabada, los callos, pastel de cabracho, la morcilla de cebolla y un sinfín de platos para tapear o comer en mesa, acompañado todo de una sidra muy bien escanciada por la mano de Benito Caso. Ambos han fallecido, tanto Benito como Vicente, pero la viuda de Vicente, María José Rodríguez, junto a sus hijos Fernando, Vanessa y Carmina, siguen manteniendo la calidad de los alimentos y ampliando la oferta de mesas. Pueden recibir hasta 200 personas al mismo tiempo. Y he aquí, la cita con los amigos del barrio se dio puntual. A las 2 de la tarde en la calle Bordadores, previo vermut en la Concha. Y oh sorpresa, la sugerencia del día era la oferta más demandada. Se trataba del conocido Menú del Desarme, cuya historia era ajena para el aventurero, y entonces Vanessa Caso le entregó un folio con un escrito de 1989 redactado por el periodista José León del Estal, quien describe los argumentos originales para dar paso a esta tradición. Y Salacaín leyó: el Desarme es una fiesta gastronómica de origen ovetense con más de siglo y medio de existencia. Su menú consiste en garbanzos con bacalao y espinacas, callos a la asturiana y arroz con leche como postre. Se celebra todos los 19 de octubre y conmemora un hecho acontecido en el Oviedo de la década de los 30 del siglo XIX, durante las contiendas civiles que perturbaron la época y que también alcanzaron al Principado. Existían entonces batallones armados de voluntarios pertenecientes a los bandos en lucha, liberales o moderados, carlistas o isabelinos según los tiempos. Aquel 19 de octubre, uno de los batallones se concentró en unas praderas de los alrededores de la ciudad vetusta, donde levantaron sus tiendas, y tras varios ejercicios y evoluciones para mantener en forma su adiestramiento y su espíritu marcial, se dispusieron a comer el rancho a la hora del mediodía. Abandonaron sus fusiles, agrupándolos en pabellones perfectamente alineados, y la emprendieron con su rancho de garbanzos con bacalao y espinacas. Cuando así se hallaban desprevenidos, aparecieron las tropas adversarias con el mayor sigilo y se apoderaron de las armas sin que los voluntarios pudieran ofrecer resistencia, ya que con lo único con que podían combatir era la cuchara de palo o de latón que empuñaban en ese momento. Aquello fue el Desarme, título con el que se conmemoró a partir de entonces la efemérides, reuniéndose los ovetenses que la protagonizaron y luego sus descendientes a comer el plato de aquel rancho que tan decisivas consecuencias marciales tuvo, aunque sin mucha gloria para los desarmados. Posteriormente, convertida en celebración gastronómica, se añadieron al menú los callos a la asturiana, por ser la época en que se inicia la degustación de este suculento producto de la matanza, y se redondeó con el arroz con leche. Este es el sabroso y asturianísimo menú que el restaurante El Ñeru de Madrid, Bordadores 5, dirigido por Vicente Caso, ofrece el jueves 19 de octubre, recuperando para Madrid esta vieja tradición gastronómica donde el placer del paladar, siempre garantizado en el Ñeru, se une al disfrute de la convivencia y de la amistad en un ambiente de viva asturianía. Así lo escribió José León en octubre de 1989. Sin duda la crónica era sugerente para tomar el menú y así sucedió.
Un buen trozo de cabrales, una botella de sidra aparecieron en la mesa. Le siguió una buena cantidad de garbanzos con bacalao y espinacas para servirse al gusto. Después aparecieron los callos a la asturiana, cuya peculiaridad radica en la ausencia de la morcilla y el chorizo. Y Vanessa explicó la costumbre asturiana de los callos basada en las 4 P's: pequeños al trocearlos, pulcros al lavarlos, picantes en su justa dimensión y pegañosos en los labios. ¿Cómo se consigue cubrir las 4 P's?, preguntó Salacaín, y en respuesta apareció la receta. 2 kilos y una pata de tripa de chatu, ternero, media docena de manos de gochu, cerdo, 200 gramos de adobo fresco, adobo, 200 gramos de morro de ternera, una cebolla, medio pimiento rojo, 2 dientes de ajo, una hoja de laurel, 2 cucharadinas de pimentón dulce y una de picante, aceite de oliva y sal. La preparación ya es más compleja, pero Salacaín promete revelarla en algún tiempo. El final de la comida fue coronado con arroz con leche, con ligero sabor de limón, café y el orujo blanco. Pero esa es otra historia.